Dios tiene algo mucho mejor. Cansancio. ¿Alguna vez sentiste ese peso, ese agobio, ese agotamiento, incluso la falta de fuerzas para orar y que en tu cabeza pase el pensamiento, ya no puedo más, basta ya, Señor, llévame con vos, no puedo con esto, o pensar que estás solo, o ya no ver muy claro el futuro, que se te oscurezca, que no veas esperanza? Es totalmente natural. A todos los hijos de Dios nos pasa. Y es un mito de que estemos siempre pum para arriba, con toda la energía, declarando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si bien es cierto que todo lo podemos en Él, hay momentos en que nos cansamos y está bien y es normal, está permitido. El Señor lo entiende, no necesitamos sentirnos falsamente acusados con pensamientos de que nos está escaseando la fe, que no somos buenos cristianos, o compararnos con otros, o tener vergüenza de admitir. Es totalmente sano poder expresar lo que nos pasa, aún ese cansancio, ese agobio, ese agotamiento. La vida cristiana no es lineal, es más parecida a una montaña rusa, con sus subidas, sus bajadas, sus picos altos y también sus declives bajos. Y lo vemos en uno de los profetas de Dios, en la palabra. Es tan interesante como, a comparación de cualquier otro libro o literatura o historias que muestran a los héroes, a las personas que lograron grandes cosas, aún personas reales de la historia de la humanidad, destacando sus virtudes y quizá escondiendo los defectos, pero la Biblia no es así, nos muestra tal cual cómo fueron todos los hijos de Dios, sus siervos, sus profetas, lo bueno que hicieron y también las fallas o los momentos de decaimiento. Y en Santiago 5:17 menciona a Elías, que Elías fue un profeta del Señor, que fue un hombre común y corriente. Dice la palabra sujeto a pasiones como las nuestras, eso quiere decir susceptible de la misma manera que nosotros, con pecados, con fallas, y que a pesar de que estuvo sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y así pudo él demostrar que Jehová era el único Dios y que todos esos dioses, esos Baales que habían construido, ideado la gente en ese momento, eran falsos. A pesar de que él hizo esas hazañas de parte de Dios, él también tuvo sus bajones. Elías era un hombre con debilidades y fragilidades humanas, que se cansó en un momento, incluso deseó su muerte. Pero Dios tenía algo mucho mejor y no respondió su oración. El Señor cumplió los propósitos que tenía preestablecidos de antemano para con él y con su pueblo. Y no respondió esa oración desesperada, porque dice la palabra que Dios lo llevó sin ver la muerte. Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que jamás murió. Nos podemos imaginar que mientras él fue encontrado en el cielo con el Señor, se sonrió y pensó en esa oración loca que hizo en un momento y el bendito no que recibió como respuesta de su oración. Muchas veces el recibir un no como respuesta de parte de Dios puede ser mejor que recibir un sí por respuesta. Dios siempre tiene algo mucho mejor de lo que podemos ver. Y al igual que Elías, Él nos dice en momentos de nuestra vida, levántate, porque el largo camino te resta. Veamos esta escena en donde luego de estas grandes hazañas que Elías hizo
con el Espíritu del Señor, después tuvo un momento de bajón. En el libro de Reyes, en el primero, en el versículo 7 del capítulo 19, cuenta que Elías estaba muy deprimido, tanto que se escondió. Él había demostrado que justamente Dios era el único Dios y verdadero Dios, y cayó fuego, consumió un holocausto frente a una multitud de profetas de Baal, eran más o menos 450 hombres. Él los degolló, los aniquiló, hizo hazañas, la gente creyó que realmente Jehová era el único Dios, oró ante esa sequía tan grande que hubo, cayó la lluvia y después recibió una amenaza de Jezabel, que era la mujer de Acab, del rey del momento, y ella lo amenazó de muerte. Entonces, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Dejó a su criado, se quedó solo y luego de caminar por el desierto, llegó a ese punto en donde hizo esa oración, deseó su muerte. Le dijo al Señor: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Y qué sucedió entonces? Se agotó, se cansó. Y dice la palabra que él se quedó dormido. Y Dios le mandó un ángel que lo sacudió, que le dio y le dejó algo para que él tomara, que comiera. Y él siguió durmiendo y después de vuelta el ángel lo sacudió. Y después llegó a él esta palabra del Señor. La palabra fue: levántate, aliméntate, porque largo camino te resta. Y es interesante ver que a veces sucede esto, nos cansamos, nos agotamos, pasan muchísimas situaciones en nuestra vida y es totalmente natural, es humano, porque nuestro cuerpo se agota, la biología de nuestro cuerpo está funcionando de manera tal que precisa de un buen descanso, de una buena alimentación, pero también de ratos de ocio, de esparcimiento. Y acá lo que vemos en la historia de Elías es que él había estado trabajando mucho para el Señor y que después se vio ante una situación de temor porque Jezabel lo quería matar y entró en un estrés. Y quizá nos preguntamos, pero en ese momento en que él hizo todas esas hazañas frente a los 450 hombres, profetas de Baal, fue con toda la entereza, le dijo: respóndeme, Jehová, para que todo este pueblo te conozca, que vos sos Dios y que haces que su corazón se vuelva a ti. Y allí cayó el fuego, y lo mismo fue cuando él oró para que lloviera. Con toda seguridad mandó a su criado para que se fijara en las nubes, y él proclamó que iba a suceder esa situación. ¿Por qué en el momento de recibir la amenaza de Jezabel no hizo lo mismo? No se paró con toda esa fuerza. Y bueno, eso nos demuestra que a nosotros también nos suele pasar, que tenemos momentos en donde estamos con muchísima fe, con energía, con fortaleza, y hay otros momentos que no, porque necesitamos muchas veces algo tan natural como es el descanso, como es el alimentarse, como es el dormir, como le pasó a Elías. Y vemos que Dios preparó todo para que él se tomara ese tiempo de recuperación. El Señor no nos condena cuando nos agotamos, cuando tenemos este tipo de pensamientos, quizás ya demasiado dramáticos, como que todo es el fin. El Señor nos entiende, nos deja descansar, recostarnos.
comer, y después Él renueva la visión y nos hace ver las cosas como Él las ve. Si analizamos la palabra, cuando Él le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta, cuando habla de que coma, que se alimente, habla del sustento, ¿no? Porque el alimento no es solamente la comida que alimenta nuestro cuerpo, también es todo aquello que nos sostiene para que no caigamos. Puede ser el descanso, puede ser las relaciones humanas, el ocio, el despeje. Alimentar, sustentar, es suministrar la materia o la energía que se precisa para el correcto funcionamiento. ¿Y qué necesitamos nosotros? Muchas veces el remedio para el cansancio, lo más espiritual que podemos hacer es dormir, es descansar para recuperar la fuerza, el vigor, o es descargarnos, es hablar lo que sentimos, sentirnos escuchados, y no solamente con Dios, hablar con otra persona que nos entienda, un amigo. También muchas veces lo que necesitamos es cariño, es compañía, porque si analizamos lo que expresa Elías en ese momento, él, el núcleo de su queja que le expresa al Señor era que él estaba solo, que él había sido el único que quedaba con celo por el Señor y por la causa, y que se había quedado sin compañía. Y en ese momento la visión se le empañó, pero muchas veces, ¿qué es lo que necesitamos? El remedio para nuestro cansancio, además del descanso, descargarnos y estar acompañados, necesitamos también una motivación para seguir, una misión, algo que nos impulse a continuar. Y eso es justamente entonces lo que atravesó Elías. Y vamos a ver justamente lo que él le expresa al Señor. En el versículo 5 al 9 del capítulo 19, Primera de Reyes, vemos cómo el Señor ministra las necesidades de Elías. Y dice la palabra, echándose debajo del enebro, se quedó dormido Elías. Y aquí luego un ángel le tocó, le dijo, levántate, come. Y entonces él miró, y aquí que a su cabecera una torta cocida entre las ascuas y una vasija de agua, y estaban allí tendidas, y él comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, entonces vemos que él lo que precisaba era descansar, era recuperarse, era alimentarse, incluso nutrir su cuerpo y tener un tiempo para también desahogarse con el Señor, hablar de sus frustraciones. Continúa la palabra diciendo que cuando llegó a ese lugar se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces vemos que él se metió en una cueva, se encerró. Muchas veces uno, cuando está cansado, agotado, deprimido, se encierra, se aleja de todas las personas. Pero en ese momento el Señor es como que nos hace esta pregunta, ¿qué haces ahí? Nos invita a que nos desahoguemos las frustraciones, que hablemos con Él. Y Él expresó que era el que seguía de todo corazón al Señor, que la gente se rebelaba. A veces nos pasa que vemos que a nuestro alrededor las personas
parece no interesarle los caminos del Señor, o incluso en nuestra familia vemos rivalidades o malas interpretaciones o un montón de cuestiones. Nos sentimos solos. Y él le dijo, quedé solo, me quedé solo, yo solo he quedado. Y encima buscan para quitarme la vida. Y así nos sentimos cuando por ahí entra una situación, un temor, que parece que todo se complica, que la salud se complejiza, o la economía o el trabajo, y no sabemos cómo vamos a salir adelante. Pero el Señor lo invitó a hablar, que se desahogara y que expresara lo que le sucedía. Y luego Dios se muestra a sí mismo a Elías. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice la palabra que aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí vemos que Elías estaba acostumbrado a este ministerio de señales, de poder, de manifestaciones. Pero acá el Señor no estaba ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. A veces tratamos de hallar a Dios de las maneras que lo experimentamos previamente. Y en esos momentos quizá Dios no se manifiesta de la misma manera que esperábamos, sino a través de un silbo apacible y delicado, a través de algo que nos ministra en el corazón. Y en ese momento de silencio, de quizá aislamiento, de estar cara a cara con Dios, podemos oírlo claramente, y ahí es donde nos corrige la perspectiva, nos ayuda a ver las cosas como Él las ve. Y vemos que justamente el problema que tuvo Elías fue que le desfiguró el futuro. Parecía que todo ya terminaba, que no podía continuar. Es interesante la etimología de la palabra futuro, que significa llegar a ser. La raíz latina futuros es por ser, es lo que se refiere a las cosas que están por venir. Cuando tenemos esperanza, a menudo imaginamos lo que va a suceder en el futuro, pero también cuando nos deprimimos, imaginamos cosas que no son buenas. Y siempre la perspectiva de Dios es mucho mejor. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. En el hebreo, la palabra que utiliza ahí para hablar del futuro es posteridad, es poster, es lo que está como a lo último, ¿no? Qué interesante que estas palabras se parecen mucho, justamente etimológicamente, y la raíz tienen las mismas letras, vienen del mismo parecido, y pensar en la posteridad, en lo poster, en lo último, también se asimila a la palabra postre, lo que utilizamos al final de las comidas, que es algo delicioso, es algo para cerrar como una bella cena, un almuerzo, y es lo que está como al final. Yo me quedaba pensando, bueno, en este parecido de palabras que vemos en la Biblia, específicamente cuando habla de la posteridad, pero también en el castellano, en el latín, se eligió la palabra postrero o postre para decir, bueno, lo último que degustamos en una comida. Lo podemos pensar así, que Dios tiene para el final lo mejor, lo más rico, lo más precioso que imaginamos. Aún las promesas de la eternidad, que trascienden a todo lo que vemos acá terrenalmente y lo que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, qué bueno saber que el Señor quiere que conectemos su visión y su perspectiva
en los momentos en donde nuestra visión del futuro se oscurece y que entendamos que hay mucho más. Porque ¿qué le pasó a Elías? ¿Cómo pudo levantarse de esa caída que tuvo, de esa angustia, de esa depresión, de ese hastío, de ese cansancio? Bueno, justamente cuando el Señor le renueva el ministerio y le da trabajo para hacer. En ese silbo apacible, en ese momento de quietud, cuando ya todo lo que exteriormente traía temor, ruido, desesperanza, pasó, él pudo conectar con el Señor. Después de descansar, después de liberar su estrés, su agotamiento, de dormir, de alimentarse, de desahogarse, vemos que el Señor le dice lo siguiente: cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: nuevamente he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y quedé yo solo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y acá encontramos que entonces el Señor le da una tarea y también le da seguridad y le da su perspectiva, el panorama completo que él no veía, que él no era el único que tenía el celo por el Señor, no era el único que había quedado solo, desamparado, que nadie lo entendía. El Señor le dice que habían 7,000 personas que no doblaron sus rodillas ante otros dioses, que todo lo que él había vivido, sembrado, todo lo que se había forzado en su vida no era en vano, había producido un fruto. Lo que pasa es que en su momento de angustia no lo vio. Y además el Señor le da trabajo para hacer, le da una misión, le renueva las tareas, porque a veces pasa que uno a veces se enfrasca mucho en sus situaciones personales y no conecta con esta gran comisión a la que todos somos llamados. Entonces el Señor le da cosas para hacer, lo entusiasma y también le da un amigo. Le da a Eliseo, que iba a ser su sucesor, y él le iba a poder enseñar todo lo que aprendió de la mano de Dios, y iba a dejar a alguien que iba a continuar la tarea. Y muchas veces eso también es lo que precisamos, es un amigo, justamente alguien con quien compartir, porque el Señor nos hizo seres sociales, no nos creó para que estemos solos. Y la vida es mucho más llevadera cuando podemos compartir con otra persona, cuando podemos reírnos, llorar, eh, hablar de nuestro desaliento de forma transparente, ser comprendidos y no juzgados, pero también trabajar juntos, mano a mano, codo a codo, con otros amigos de la fe y así seguir adelante. Elías necesitaba una compañía. El núcleo de su queja delante de Dios era que estaba solo, pero Dios le hizo saber que había alguien listo para aprender de todo lo que él había vivido, para ser su discípulo, su compañero, y él también necesitaba esperanza. Y el ver que iba a tener un sucesor, que Eliseo iba a seguir con el trabajo, también le daba ese ánimo.
Entonces todo lo que nosotros vivimos no es en vano, lo vamos a poder sembrar en otras vidas, aún las cosas difíciles van a poder alentar, vamos a poder contar el testimonio, eso se va a repetir y replicar y el Señor va a hacer milagros en otros también. Así que toda esta historia, ¿qué es lo que nos enseña? Que el Señor es bueno, que el Señor tiene otro panorama. La perspectiva de Dios siempre es mucho mejor y Él tiene un futuro de esperanza, tiene un buen futuro para nosotros. Me pasó que estuve también con momentos de cansancio, de agotamiento físico que me llevaron también a lo emocional, agotarme, cansarme o no tener la misma energía que tenía en otros momentos. Y me ministró una canción que se llama Buen Futuro, muy bíblica. Es hermoso ver cómo no solamente tenemos las alabanzas, que son los salmos en las Biblias, que son preciosas y nos ministran, sino que también hermanos en la fe de nuestra época, contemporáneos, también pueden comprobar que la palabra de Dios se cumple, que es nuestra fortaleza y expresan a través de estas canciones lo que nos pasa a todos. Todos estamos sujetos a estas pasiones como Elías, como dice la palabra, a las fragilidades, a las debilidades, pero el Señor es nuestra fortaleza y nos ayuda a levantarnos. Esa palabra que le dijo a Elías también es para nosotros hoy. Levántate porque el largo camino te espera. Y esta canción, Buen Futuro, dice así: yo sé que habrá un buen futuro, yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré. Desierto es el lugar de luchas y de dificultades. El adversario oportunista viene a decirme que no puedo más, pero estoy debajo de una palabra y va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Así que yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Hermosa canción que realmente expresa lo que está en el corazón del Señor, que podamos confiar que va a haber un buen futuro, que hay esperanza, que no va a ser frustrada porque nuestra esperanza está en Dios, que es nuestro pastor, y no vamos a temer a pesar de que estemos en esos valles de sombra y de muerte, porque Él va a vencer, porque justamente somos herederos de victoria. Hermosa palabra, canción, salmo que nos alienta en este día a seguir confiando en el Señor. Y si te sentís agotado, cansado, recordá, es totalmente natural. Muchas veces el remedio es el dormir, el recuperar el vigor, el tomar pausas, el tener un tiempo de ocio, de despeje, de descargarnos, de hablar con un amigo, de tener compañía, de poder también renovar nuestra visión y ser comisionados, porque el Señor nos va a impulsar a hacer cosas también, pero no te quedes con lo que ves hoy o con lo que sentís. Hay mucho más, hay un futuro, un buen futuro para vos y el Señor quiere que te recuperes, que te levantes y que sigas caminando, comprobando su bondad y su amor a cada instante. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias también porque vos nos entendés que somos seres humanos que muchas veces nos cansamos, nos agotamos de las situaciones que vivimos y nuestro cuerpo necesita recuperarse, necesita nutrirse, necesita alimentarse, vigorizarse. Muchas veces lo exigimos de más y te pedimos perdón por eso y te rogamos que nos ayudes a tener un equilibrio, un balance en nuestra vida, para tomar también ratos para conectar con otras personas, para hablar, para
poder desahogarnos. Entendemos que eso es totalmente espiritual. Señor, no solamente es el orar y buscar tu rostro y tu palabra, sino también estar con otros que puedan entendernos, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos compartir momentos, salir a caminar o cortar la rutina y vivir cosas sencillas, Señor, porque vos nos preparaste para eso también, para que comamos, para que bebamos, para que disfrutemos del sol, para que podamos degustar de las cosas pequeñas de la vida y que no se nos pase justamente nuestra existencia con exigencias, con quehaceres, con corridas y no podamos visualizar todas estas bendiciones. Así que te rogamos que nos renueves, que nos ayudes en este tiempo. Gracias por el ejemplo de Elías, que fue un hombre de fe, realmente lo usaste de manera increíble, pero también fue alguien con las mismas fragilidades y debilidades como nosotros y que tuvo sus momentos de decaimiento. Y qué lindo saber que vos nos das esos tiempos para recuperarnos, para alentarnos y para comisionarnos a seguir adelante. Gracias por tu palabra que nos renueva siempre y gracias porque vos tenés un futuro lleno de esperanza. Señor, gracias porque podemos confiar en vos, que habrá un buen futuro a pesar de lo que percibimos y realmente estamos bajo tu palabra, estamos con esas promesas que no van a ser frustradas.